Aquellos que tienen una Biblia, los invito a abrir el libro de Mateo, el capítulo 12, desde el versículo 21. Los jóvenes se encuentran sumergidos en una encrucijada de cómo poder seguir avanzando en la administración de los pueblos y en los sistemas privados, pero sin ser profanos, ilícitos, ilegales, inhermenéuticos, dolosos en lo que respecta a las Sagradas Escrituras y a lo que Jesús haría en nuestro lugar en el siglo XX. El capítulo 12 del libro de Mateo es un capítulo muy, pero muy importante para todos los comunicadores sociales, pero para todos aquellos también que han caído por especie de pecado y maldad en negociados que conciernen a las señales. Según 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, fue advertido Roma por medio de Juan y por medio de Santiago qué es lo que iba a ser el imperio occidental y el imperio papal. No hubo manera de que piensen, y fue así como hoy el mundo está sumergido en miles y miles de señales donde cárceles y falsos administradores de estados naturales prosiguen a estafar la vida de los seres humanos a través de las señales. Los jóvenes quieren hacer las cosas bien. Los jóvenes quieren tener una cuenta y que los respeten. Pero es aquí que se encuentran con una encrucijada en base a Mateo, el capítulo 12, y a partir de este capítulo se pueden tomar decisiones totalmente firmes en lo que concierne, por ejemplo, a la ciencia de portólogo, de luchar en el futuro, en el presente y en el futuro para poder presentar solamente seres vivientes, con excepción de humanoides, a las competencias que conciernen a el seleccionado nacional y la representación del pasto como símbolo de las fronteras en cada uno de los países en el exterior. Dice el versículo 21, después de decir un poema acerca de Jesús, el profeta Isaías, y en su nombre esperarán los gentiles verdaderos, aquellos jóvenes que quieren administrar las señales verdaderamente y estar del lado de Jesús y no del lado de Satanás. Hay un solo nombre que se puede esperar, y es el nombre de Jesús. En su nombre esperan los gobiernos, en su nombre esperan los gentiles, en su nombre esperan los pequeños sentimientos humanos que intentan a veces implantar el cielo en la sociedad civil para que no se pierda el amor, el cariño, la ternura. Pero es que aquí dice el versículo 22 que inmediatamente fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. El endemoniado, que estaba lleno de demonios, era aparte ciego y aparte era mudo, o sea, estaba totalmente cegado. Pero él le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Fue destapado por creer en el nombre de Jesús. Toda la gente estaba atónita, dice la Biblia. Y decía, ¿será este el hijo de David? Porque era voz populi en aquellos momentos que si uno era de la tribu de Judá, podía llegar a ser el Mesías esperado. Y Jesús empezaba a reunir todas las características de que era el Mesías esperado. Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino es por Belcebú, que es príncipe de los demonios. O sea que
Los fariseos iban hasta el fondo del ciego, del mudo, y veían todo algo negro. Pero cuando Jesús lo volvía al estado natural biológico, venían los Belcebú y decían, no, el don que tiene es porque es del príncipe de los demonios. Y todo volvía a empezar. La convencionalidad es un vicio donde todo vuelve a empezar. Donde es tan fácil robar, donde es tan fácil saber la vida del otro, donde es tan fácil hacerlo mover, hacerlo jugar, hacerlo decir, hacerlo parecer. Es tecnología del príncipe de los demonios, donde los individuos permanecen en oscuras, en lo íntimo de su ser. Y Jesús desde allí, desde el cielo, no los puede rescatar. Muchos no eligen quedarse ciegos y mudos. El fariseo creyó que Belcebú era el rey de Jesús. No. Sabiendo Jesús los pensamientos, dice el versículo 25, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, aplicable a los órganos, a lo que lamentablemente las divisiones, General Conference, General Demonios, aplican a los órganos. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Tarde o temprano quien manipula demonios o inclusive órganos es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es inevitable la asolación en quienes practican la convencionalidad. Fue tanto así que la Cuarta Guerra Mundial dejó a todo el continente en guerra, donde con solo un estornudo morían en segundos y donde no era posible ya ver la división de los órganos. Habían quedado todos sordos y mudos. Y cuando hubo que ir a ayudar a los sinceros, solamente el príncipe de demonios, que podía llegar a ser no aquel, no aquel, no aquel, y no quedaba ninguno. Solamente las canciones, solamente el intento de continuar la guerra y profundizar el asolamiento. Dice el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El ser humano es un reino único, que aunque Satanás quiera tomar la vida de uno, no tiene autoridad alguna, a no ser de que el individuo persista y quiera quedar ciego, sordo y mudo. Convencionalidad es la ayuda, electrocutamiento atómico es la ayuda para que Belcebú se quede adentro, para que Jesús no triunfe sobre los órganos y de esa manera tomar nuestra vida. Hay que enfrentar a Belcebú, hay que enfrentar a Satanás, no hay que dejarlo que tome nuestras vidas. Y la convencionalidad atómica, satelital, lamentablemente no reúne requisitos alguno de tecnología. No les pertenecen los jóvenes. Los jóvenes quieren ser de Jesús. Los jóvenes quieren permanecer del lado del reino de los cielos. Pero Satanás quiere quedarse en el reino. Dice el versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahí vuelven nuevamente a intentar siempre tergiversar y meterse tanto en los órganos como en la generación de los hijos. Y ahí aparecían los judíos en la Segunda Guerra a decirme, vas a pagar los pecados de tu padre,
de generación en generación. Y así llegaba la tercera guerra, y la cuarta guerra, y la quinta guerra, y me decían, vas a tener que seguir sufriendo la generación de la degeneración. Belcebú, el príncipe de los demonios, es alguien que solamente quiere empeorar. Y lamentablemente cuando uno va a verificar cómo es que quiere empeorar la situación, encontramos tecnología atómica, satelital, neurológica. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. El Espíritu de Dios permanece con el Padre. Y el Espíritu de Dios echa fuera demonios, pero no puede echar fuera demonios cuando participamos en convencionalidad neurológica. ¿Cuántos jueces hicieron los deberes bien, pero fueron tomados por el príncipe de los demonios? Que les dicen robá, robá, robá y robá. Se va a deshacer por adentro, ya no es decisión, ya no es división, somos un montón. Y los van convenciendo. Y allí aparecen los Mijanas y nos acompañan que tienen que ir a Guantánamo. Y así sucesivamente acá también. Vamos a Seiza, estamos llevando a otro, a Ushuaia. Hombres y mujeres de bien que amaron en algún momento la justicia. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo intenta el enemigo? No solamente a través de no diferencia lo que es un nudo y lo que es un biogénesis tadeo, lo que es una palabra ata, no diferencia lo que es la estructura de una casa, no diferencia lo que es una puerta para acá y una puerta para afuera. Lo mismo quiere hacer Satanás con la convencionalidad. No respeta el cráneo. Tuvo que Ucrania venir y nombrarme como soberano de aquel lugar, como una muestra de que no violo la mente de mi prójimo. Insto a no violar la mente del prójimo. El que no es conmigo, dice, contra mí es, dijo Jesús. Y el que conmigo no recoge, lamentablemente desparrama. A partir de allí es que tenemos que resguardar cada uno quién es, cómo es, qué defiende y ganar los propios combates, pero no con ventaja, no con señales internacionales. Se termina la relación, la falsa relación internacional, donde eran buscadores de soluciones, sabían cuál era el nombre de los falsos clarines. Por tanto digo, dijo Jesús, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. O sea, que todo pecado que haya podido cometer primeramente mi persona y cualquier ser humano en el planeta Tierra, le será perdonado. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Que tanto enfatizaban cuando jugaba el 8 Blas Junta, allí en Boca Juniors. Dice el versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea que si alguien habla contra el Hijo del Hombre, contra las letras de Jesús, que es una responsabilidad muy grande para mí al ser considerado Sudpol, uno de los nombres de las tierras, que según internacionalmente dicen que me reconocen como el único. Son letras que ya África empieza a cuidar en mi mente, son letras que pertenecen al nombre de Jesús. Si algún día entro en pecado contra esas letras,
dijo Jesús, que habría posibilidades de perdón. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La palabra griega expuesta en mi timeline significa una coacción específica, una traba del habla, una coacción del habla, alguien que es nulo, alguien que apareció en un avión, lo hicieron aterrizar, pero no fue al colegio, no sabe leer, no sabe escribir, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene ropa, pero dice que tiene un cuerpo lindo y de que todos les gustaría tener algo y que tiene que encontrar a alguien que tiene que empezar a saber cómo es la vida sexual. Entonces empieza a hablar como una de los humanos, no le será perdonado ese pecado. Aquel que fue a las prácticas y dijo quiero ser un jugador, quiero ser como un gladiador, pero cuando está pensando ir para allá, va para allá, y cuando está pensando ir para allá, se queda acá, no le será perdonado ese pecado, dice Jesús. Invito a todos los que hacen convencionalidad en el sector social y en el sector privado, entendiendo que las fuerzas militares siguen luchando para intentar que les crean, que es una encrucijada muy, pero muy grande, porque se necesitan hombres fuertes para poder comandar un país, y esos son los que tienen la convencionalidad del habla. Insto que desde ahí para abajo pidan perdón a Dios. Eso se hace a través de una oración personal, sin ninguna intervención, y aléjense y luchen por alejarse de todo tipo de convencionalidad. Muchísimas personas murieron y fueron condenados por estas latitudes por insistir en la convencionalidad atómica, satelital, en el abuso del agua y ser agua de guerra con otros países y con otros individuos que no tuvieron el don del nacimiento. Es un pecado imperdonable. O haced al árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. En otras palabras, eduquen a los humanos y los humanos que den sus frutos, pero no inventen un falso árbol adentro. No arranquen los árboles con los vientos, porque no dominan lo básico como es Internet. Generación de víboras, dijo Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A Dios doy gracias de que, según los jueces que están en convencionalidad, no coaccionando, sino administrando sistemas informáticos, que es muy diferente. Es una señal que llega a la computadora y van verificando si uno quedó completamente enseñoreado o no. No he perdido el juicio. Estoy en cuenta todavía. Las cuentas quedan ahora adormecidas, por así decirlo, ya que hay una emergencia donde agarran mi cuenta y van estropeando lo loable para poder hacer demonios en el aire. Están dormidas ahora mis cuentas. Insto a no perder el juicio. Insto a dejar a un costado la convencionalidad, a entregar en sus propios depósitos las computadoras al respecto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy, pero muy difícil para cada uno de los sociólogos que hay que administrar esas señales que llegan,
donde a veces fútbol, donde a veces banco, donde a veces periodismo, donde a veces es sexología, donde a veces es diferentes ciencias y parecería que no sabría qué estaría dominando. Inmediatamente algunos de los escribas y los fariseos dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Yo me imagino a Jesús diciendo: terminé de explicar todo y me estás pidiendo acceso convencional. Terminé de explicarte qué pecado no te va a ser perdonado. Me estás pidiendo un mouse nuevo. Necesito reflexionar a todos aquellos jóvenes que anhelan, sueñan ser solamente internet y escuchar: permiso, puede atenderme, podemos hablar. Insto a reflexionar. Convencionalidad no nos puede condenar. Satélites no puede quedarse con la tierra humana. El Padre Celestial no puede ser abusado diariamente porque busca soluciones coherentes en base a las Sagradas Escrituras y encuentra de que están choqueados, tocados, torturados por señales convencionales. Los pueblos viven para ser libres, naturales, felices, no para volver nuevamente a pedir una nueva señal. No. Que Dios bendiga a todos aquellos que quieren ser netamente internaturales.